Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos ponemos a hablar de nerdeadas que nos interesan. Hoy nos toca un día muy particular, hoy 5 de abril tenemos el día del primer contacto y por eso hoy tenemos un Trek Force. ¿Cómo estás, Manga? Muy bien, Agus, espero que vos también estés bien. Calculo que sí, porque hoy nos toca volver a esto que tanto nos gusta. Sí, señores, sí, señoras, esto es un Trek Force hecho y derecho. Ahora sí que ya pasamos a Star Trek 4, podemos utilizar el nombre como corresponde, porque como Star Trek había también unas cuestiones de derechos, sepan entender. No siempre se podía, había que pasar regalías para un lado, para el otro, se terminó eso. Otra sección dentro del programa, básicamente. Sí, volvemos a reseñar una temporada de Star Trek, de otra serie de Star Trek. Lo último que habíamos reseñado era Strange New World y ahora estamos para comenzar la primera temporada de Star Trek Starfleet Academy. ¡Qué miedo que tuvimos! Como siempre que hay algo nuevo de Star Trek nos agarra un miedo importante. A veces, como en este caso, nos encontramos con una sorpresa. Iba a decir grata, pero bueno, ya cada uno tendrá su opinión, lo vamos a ir hablando. Y otras veces el miedo, la verdad que está muy justificado. A vos te hablo sección 31. Que si no quieren ver la película, vayan al capítulo de sección 31 donde se las contamos para que ustedes no la vean. El cual era, no puedo creer que esto no es Trek Force. Hay que hacer la aclaración porque si no vienen los abogados y bueno. Obviamente. Vamos a referirnos a la primera temporada que para cuando ustedes escuchen esto ya habrá terminado hace un par de semanas. Y esta serie ya de por sí tenía una premisa que nos daba miedo. Sí. Era una secuela directa, hija de Star Trek Discovery, que tanta emoción barra dolor nos ha dado. Más dolor que otra cosa. Los fieles seguidores saben que hay un chiste que en algún momento del futuro vamos a hablar de Discovery. No va a ser ahora. Pero es deudora directa de una parte de la trama de las últimas temporadas de Discovery, ya que se sitúa en el futuro del futuro, como nos gusta decirle. Claro, estamos hablando de casi 10 siglos después, un milenio después de los hechos de Discovery barra Strange New World barra The Original Series. Sí, más o menos, 800, 900 años. Es una serie que trata de la Starfleet Academy que vuelve a abrir después de los eventos de la quema, después de los eventos de Discovery, que nos dejó varios personajes dentro de esta academia y en principio cuenta la historia de un humano que fue abandonado por su madre, barra no fue abandonado, sino que fue obligado a ser abandonado, porque la madre mató a una persona en una serie de eventos desafortunados que nos tiene a nuestro malo maloso, que ya lo vamos a mencionar. Y bueno, Starfleet, básicamente nuestra Nala Ake, lo que decide es encarcelar a la madre de nuestro personaje y llevar un reformatorio a Caleb Mir, el prota de la serie. El prota más prota que hemos tenido en los últimos años. Leve corrección. La madre no mató a nadie. Ayudó en lo que terminó desencadenando en la muerte de una persona. Por eso se le da una sentencia más leve. Pese a que genera ese conflicto que es la base de la trama. Que cuando yo lo vi, esos primeros 10 minutos, por poco más digo, listo, hasta acá llegué. No me gusta cuando te muestran a Starfleet como algo malo. Que tiene todo el potencial para ser algo totalmente destructivo, sí, desde ya, pero justamente esa es la gracia de Starfleet. Es un futuro optimista. Y ese primer vistazo a lo que es la trama, a mí me chocó en su momento. Hay un título que reza por el bien de la trama. Y esto ocurre justamente para que el resto de la serie pueda salir adelante. Aún así, hay que aclarar que Starfleet Academy, o al menos la idea de una serie centrada alrededor de estudiantes, no es una idea nueva. No es una idea que tenga un par de años, no es una idea que tenga una década. Tiene varias décadas a esta altura. Porque ya ha ocurrido que en otro momento se han presentado ideas para hacer algo dentro de la Academia Estelar. Esto es más que nada para, primero, cambiar un poco el escenario y segundo, para presentar personajes nuevos. Véase
actores y actrices que no salgan tan caros. Y Claro. esa fue la génesis de toda esta historia. La primera vez que se menciona un proyecto de Starfleet Academy es para finales de Star Trek 4. ¡Oh, casualidad! De lo último que hablamos. Era una suerte de plan B. Recuerden, los que han seguido con nosotros pese a el parate de varios años, recuerden que la historia de las películas de Star Trek detrás de cámara siempre era medio un bardo, porque había que traer de vuelta a todo el cast. Algunos tenían más egos que otros, algunos querían cobrar más que otros, era todo un quilombo. Por eso, para el final de la producción de la cuarta película, se había desarrollado un plan B. Si por alguna razón para la siguiente entrega fulanito no quiere aparecer y no podemos tener a todo el cast de siempre, borrón y cuenta nueva, traemos a uno o dos de esos actores y contamos una historia de origen. Bien. En la Academia Espacial, donde la generación original, es decir, Kirk y compañía, se iban a encontrar por primera vez. Pese a que en realidad Kirk y Spock se encuentran después de que Spock estuvo trabajando con Pike y todo eso. Pero bueno, sería una suerte de reinicio encubierto porque estaría dentro de continuidad. La idea era de, bueno, si no podemos traer a Shatner, que aparezca el Dr. McCoy y Spock hablándole a los nuevos cadetes y que entre ambos recuerden cómo fue verse por primera vez y todos los problemas que eso generó. Este plan B a la larga terminó descartado porque, para bien o para mal, se pudo hacer Star Trek V, se pudo hacer Star Trek VI, pero siempre quedó en el tintero. De hecho, investigando un poco para este programa, me encontré con los bocetos y los diseños que tenían para las versiones jóvenes de Kirk y Spock. Interesante. Me llamó poderosamente la atención que el Spock joven, recién llegado de Vulcano, tenía un diseño muy parecido al que le dan a Michael Burnham en los flashbacks de cuando ella estaba en Vulcano, que tenía la túnica roja. Sí. Y claramente el corte Vulcano, bueno, era prácticamente igual el diseño con Spock, con la diferencia que era Spock. Claro. Pero eso te da a entender que todas esas ideas se mantuvieron a lo largo de los años. Bueno, sin ir más lejos, dentro de TNG tenías el capítulo de Lower Decks con los cadetes y después, cuando lo boletean a Wesley a la academia, la mencionan a la academia y como que quieren acercarse a... Y si te mostramos a los cadetes... No, deja, gracias. Claro, de hecho está el capítulo donde se mandan una macana y tienen una corte marcial. Siguiendo con esta idea reciclada, iba a tener su lugar para la época de Enterprise. Terminando Enterprise, habían dicho, venimos de una precuela de la serie original, tenemos un bache hasta que Kirk quede a mando de la Enterprise. ¿Por qué no hacer una historia en el medio donde podamos unir todo? No resultó, porque en ese momento estaba medio complicada la cosa, la relación entre Paramount y Star Trek, como siempre va. Pero bueno. Un lunes cualquiera. Sí, pero... Paramount teniendo problemas de plata, no te la creo. Ejecutivos cabeza de tacho que no les gustaba la idea y simplemente la guardaron. Eventualmente se termina haciendo algo con Spock, Kirk y McCoy jóvenes. Bueno, Kirk y Spock, McCoy como que siempre fue más grande, que fueron el reseteo con las películas de JJ Abrams, pero siempre estuvo en el tintero. Y para la época en que estaba por terminar Discovery, que había salido esta explosión de planes a futuro, uno de los proyectos que se había mencionado era justamente una serie basada en la Academia Estelar. No había demasiada información, sabíamos que iba a ser en el futuro del futuro, como ya dijimos, pero ahí quedó. Y por mucho tiempo estuvo como medio guardada en el freezer, no se sabía nada, que sí, que no, más con todas las cosas de producción, pero eventualmente salió y llegó a nuestras pantallas. Increíblemente. Increíble, y al momento en el que estamos grabando esto, ya está grabada la segunda temporada. Lo cual es más increíble porque significa que ya hay material y la verdad estoy contento y vamos ya a meternos de lleno en Starfleet Academy, tapando este bache que hubo de 3 años entre Discovery y Starfleet Academy. En el medio tuvimos la hermosura, sí, en el medio y cerca del final de Discovery, de Strange New World. Pensé que hablabas del bache que había entre un Trek Force y otro, porque fue más o menos lo mismo.
Y no voy a decir que no, pero sí, la verdad que ¿Vos sí. decís que volvimos gracias a Discovery? No, yo creo que Trek Force estuvo parado por culpa de que estuvimos entretenidos con Strange New Worlds. Es muy probable. Ojo. Es muy probable. Pero sí, creo que del Star Trek moderno por lejos es lo que más nos gustó. Ya Yo estuvimos hablando de eso. digo que tiene todavía sus cositas, pero en general es de lo más potable. Junto con Lower Decks y junto con la última temporada de Picard. Un elenco variopinto, ¿sí? Tenemos varios protagonistas, lo cual hace una serie coral que Star Trek nos tiene acostumbrados. A vos te hablo, Discovery. Ya basta, no podemos hacer un programa haciéndole bullying a Discovery durante 1 hora y pico. Tenemos a la capitana Nala Ake, interpretada por la ganadora del Oscar, Holly Hunter. Sandro Rusta, que es el protagonista real de esta historia, Caleb Mir, que es su primer papel importante y casi primer papel, porque antes de Starfleet Academy tiene un corto, nuestro queridísimo Karen Diane, interpretando a Jaden Clark, nuestro Klingon que tanto dio que hablar en esta serie. Pobrecito, él no tenía nada que ver. Ya vamos a hablar de todo eso también. Caris Brooke como Sam, que Sam no es su nombre, sino un acrónimo, Serious Acclamation Meal, que Sam. nunca entendí, sí, Sam, que es una persona holográfica, una persona fotónica. Como se había visto más de una vez en Voyager, no solo por cierto personaje, sino porque han aparecido razas fotónicas. ¿Cierto personaje? ¿Estás diciendo Robert Picardo? Nos ponemos de pie para hablar de El Doctor. El Doctor, que no es el Doctor que ustedes piensan del otro lado, allá en el viejo mundo, sino el Doctor de Star Trek. Uno de los tantos, ¿no? Pero este era justamente el Doctor porque no tenía nombre. Claro, era simplemente un doctor holográfico. Tiene un dispositivo que lo hacía envejecer para que los seres de carne y hueso no se sintieran tan raros. Se reprogramó a sí mismo. Obviamente. Muy conveniente, ¿no? Obviamente. Y después cierran nuestro grupo Darren Raimi, interpretado por George Hawkins, este personaje del planeta raro que tiene la habilidad de ser humano, excepto cuando una escena lo necesita y se hace una persona medida de piedra. Que en el primer capítulo, creo que es el alien más vago que vi en mi vida. Sí. Porque mira que, a ver, desde los 60 con el señor Spock tenías al alien de turno dentro del cast de protagonistas, pero ahí te dicen, sí, se puede transformar y adopta su forma, no quiero decir original, pero su otra forma. Pero solo lo va a hacer una sola vez en la temporada y en el primer capítulo. Está bien, es lo que encima empieza como el bully de la serie. Le dura 2 escenas eso. A la tercera escena ya es amiguis. Bueno, tienen otros problemas. Después tenemos a Genesis Light, una hija de un almirante. Una de las tantas híbridas que hay en la serie. Es mitad humana, mitad Darche. Yo no ubico la raza, me parece que... Puedo estar equivocado, pero me parece que es una raza nueva para esta serie. Bien. Que claramente es la madura de ese grupo. Sí. O sea, era obvio que ella estaba perfilada para ser capitán, eventualmente. Y es la primera que toma la decisión más yo quiero ir a comando. Que la actriz es Bella Shepard. Después tenemos a Gina Yashere, que es Lura Tok. El personaje más interesante con respecto a lo que sabemos de Star Trek. Porque es una Tiza. Es una mestiza, eso, quería usar la palabra mestiza entre Klingon y Shemadar. Las dos razas más quilomberas, probablemente sea de boca también, de todo Star Trek. Y dentro de todo es un personaje que funciona. Claro, pero aparte, como es la docente a cargo, es la tutora de todo este grupo, y los bardea, es, loco, se van a morir. Y se van a morir feo, así que arreglen las cosas. En una creo que está herida y dice, yo voy a morir con honor. No sé, no señora, no va a morir. ¡Ah! Déjeme sentir el dolor. Loca de mierda. Algo me decía que ibas a empatizar no solo con los docentes de la serie, sino con el docente que trata mal a sus alumnos. No sé por qué. Y después tenemos a Tarima Sadal, una betazoide, interpretada por Zoe Steiner, una de las revelaciones de la serie. Que bueno, es el interés amoroso de Caleb. Tenemos estoy buscando al hermano, a Okam Sadal, que quedó medio de costado. ¿Tenía nombre el hermano? Te juro que tenía hermano. Porque tenía nombre. En general, yo creo que esta serie hace un buen trabajo en ser una historia coral.
te presenta los personajes y de a poco te vas acordando los nombres de cada uno. Acá la serie se toma el trabajo en decirte, este personaje se llama tanto y esta es su gracia. Y eso se agradece. Y después tenés el hermano inútil, vamos a decirlo. Sí, pero a ver, el personaje es el hermano inútil. Y Tarima va a la escuela de guerra, que es como la otra escuela. Es la otra... Starfleet. Sí. Es la otra rama. Es la como, otra ala. Claro, es ciencia y guerra. Claro. Necesitas a alguien que proteja a los nerdos porque si no se pudre todo. Estamos hasta la mano. Después, volviendo hacia los profesores, tenemos a Tig Notaro, que repite su personaje de Jet Renault. Creo que es el personaje que regresa que mejor quedó parada. Porque... ¡Oh, no! Nuevamente vamos a hablar de Discovery. No soportaba su personaje en Discovery. Es verdad. De hecho... Veía muy mal. Y mirá que por lo general banco a todos los ingenieros e ingenieras de Star Trek. Pero nunca me llegó a cerrar. Era Doña Sarcasmo todo el tiempo. Sí, es que era muy Doña Sarcasmo y poco ingeniera. Sí, muy ácida. Y acá... sigue siendo ácida. Sigue pero teniendo está bien sarcasmo, aplicado. Pero está bien aplicado. Para cerrar... tenemos a Charles Vance, el almirante de Discovery. Increíble, pero quedó. Porque encima los almirantes de Star Trek en general o son malvados o terminan muriendo. Sí. Y este está ahí todavía. Pero literalmente es la definición de está ahí. Es el contacto que tienen con el resto de la federación. Y bueno, o sea, no es ni malo ni bueno. No nos molesta. Sí. Y es un montón. Y eso ya es un montón. Pero bueno, bienvenido sea. Me gustaría que tenga un poquito más de desarrollo eventualmente. Y ahora cerramos con, quizás no los protagonistas, sino el cameo caro, Tatiana Maslany, que es la madre de nuestro protagonista, que la vemos en el primer capítulo y en el cierre de la historia. Que en el primer capítulo no la reconocí. Yo la reconocí al toque. Y ¿sabés qué lo peor? La reconocí por los ojos y dije... esos ojos se parecen mucho a los de Tatiana Maslany. Trabaja mucho con los ojos, es verdad. Se nota en el último capítulo, cuando tiene la oportunidad de enfrentarse a la despreciable capitana que le robó a su hijo. Y la verdad, me llamó la atención lo distinto que es al personaje que hace, por ejemplo, en She-Hulk. Oh, descubro que los actores tienen rango. Y por último, el antagonista de esta historia, Paul Giamatti, que hace de Nusbraka. El nombre más genérico que pudieron encontrar para una alienígena. Porque yo te digo Nusbraka y puede sonar a personaje de Warcraft, a personaje de Star Wars, a personaje de Doom si le metes un apóstrofe en algún lado. Sí. Nusbraka. Pero... y a personaje de Mortal Kombat. y a personaje Nusbraka. Finish him. Sí, totalmente. Que como villano funciona re bien, porque es tan sádico, tan miserable, tan infantil. No sé si quisieron decir algo con eso, pero bueno, sí. Eso lo podemos mencionar cuando lleguemos al último capítulo. Que a Paul Giamatti lo vimos, es el Rhino de Amazing Spider-Man 2. No podemos escapar de Amazing Spider-Man 2, ¿verdad? No, para nada. Saludos a nuestra querida amiga araña. Pero ¿te parece si hablamos puntualmente de la historia en general de toda esta serie, con lo que es su primer episodio? Engage. Como habíamos mencionado, el núcleo o la base, el origen de toda esta historia se da en la separación de un niño y su madre, propiciado por la decisión de una agente de Starfleet, en este caso la capitana Ake, la cual, movida por la conciencia, intentó llevarse al nene a sería un refugio, un reformatorio sería lo más fácil para interpretar. Y el nene se les escapó inmediatamente, pues tenía un par de mañas ya desde chiquito, lo cual lleva a que ella renuncie a su posición, se convierta en maestra en el querido planeta de Bajor y deje a la Federación a que siga su curso. Eventualmente, con el paso de los años, ella rastrea a este joven, lo encuentra ya convertido en un joven adulto en algún tugurio oscuro, metido hasta la cabeza en problemas, y le presenta una oportunidad. Una, como más adelante dicen, una decisión que no puede decir que no. Vení conmigo, te puedo dar un futuro en la academia, o quédate acá que te metan preso y probablemente te maten dentro de una semana. Y dadas esas oportunidades, como que claramente vas a elegir sobrevivir.
Y eventualmente el joven, reacio al comienzo, se va abriendo camino en este nuevo lugar, en esta escuela para moldear las mentes de los que él hasta ese punto considera sus enemigos, que son los jóvenes cadetes de Starfleet. Y ahí va conociendo a cada uno de los que eventualmente se convierten en sus compañeros, como nuestro querido Klingon Jaden, un Klingon pacifista. Y viene de una casa guerrera en decadencia, como descubrimos un par de episodios más adelante, todos los Klingons en general, que la pasaron muy mal después de la quema. Este joven, además, se termina relacionando de cierta manera con otro personaje que, como habíamos dicho, eventualmente estaba pensado para ser el matón. Sí, el típico bully de la escuela en las series adolescentes. Porque tengamos en cuenta que Starfleet Academy es una serie medio adolescente. Es como en los 90 la típica serie de la escuela donde vos tenés al bully, tenés a la chica linda, tenés al prota, al nerdo, al equipo. Y hay mucho de eso en esta serie. El personaje de Darren se presenta ahí como bullying, empiezan a pelear, a agitar, y se empiezan a meter un montón de personajes que después terminan siendo los protas. Aparece Genesis que lo frena a Darren y le dice: ¿en serio el primer día te querés pelear con Klingon? ¿En serio? La primera aparición es el personaje que toma una decisión y que, frente a una situación de problemas, decide reaccionar. Rasgos de alguien que claramente algún día va a llegar a ser capitán. Exactamente. Y Caleb, que estaba ahí también, como que salta a defender a Jaden, que se lo había cruzado en el primer pasillo. Y como que, no sé si pegaron buena onda o simplemente es la primera persona con la que te cruzás y decís: bueno, hola. Lo recuerda porque a los dos les cortaban el pelo de prepa. Pasa muchas veces, ha pasado en otras series, donde tenés un personaje impoluto que todo el mundo quiere y que nunca se equivoca, y cuando se equivoca en realidad no es su culpa porque alguien hizo algo. A este chabón a cada rato lo hacen pasar vergüenza. Es que creo que era el chiste de la serie. Y el tipo es competente. Cuando tiene que hacer las cosas, las hace y uno dice: bueno, ok, este es el protagonista de la serie. Eso lo entiendo, junto con los demás, pero hay uno que tiene un poco más de peso que el resto. Pero se agradece eso, porque si hay algo que detesto y que lamentablemente se volvió muy normal desde hace ya un par de décadas, es el protagonista perfecto, el culto alrededor de un solo personaje. ¡A vos te hablo, Mikey! ¡A vos te hablo! Y después yo soy el que tiene problemas con Discovery. Pero bueno, me gusta cómo está escrito, como la gran mayoría de los personajes. Quizás me hubiese gustado, o al menos desde mi punto de vista, que tengan un poco más de desarrollo, pero que yo todavía estoy acostumbrado a las temporadas que ya no hay de 20 y tanto de capítulos, y acá con estos 10 hicieron un buen trabajo, aunque me hubiese gustado ver un poquito más. Es que yo creo que incluso cada personaje tuvo un capítulo. Si lo vamos a ver, sacando a Caleb, que le dieron toda la serie alrededor, o sea, la trama, a ver, la trama A era la de Caleb, y si no era trama A, era trama B. Estaba por ahí haciendo algo en el fondo, sí, pero no ocupaba tanto espacio. Exacto. Después, el primer capítulo es eso, es la presentación a la academia, la presentación de los personajes. La presentación de la nave. La presentación de la Athena. Linda nave, creo que es la primer nave de este futuro que me gusta. Es rara, pero es original en su propia forma. Porque ese disco claramente tiene forma... Primero que tiene forma de edificio. Y segundo tiene forma de platillo de Star Trek clásico. Sí. Con detalles más, detalles menos. Pero que las nacelas formen una suerte del mismo logo de la institución. Es genial. Todavía no compro el hecho de que no estén unidas por algo físico. Eso me... Es el futuro futuroso del futuro. Es el futuro futuroso, pero cuando tenés que hacer la miniatura quiero ver cómo hace. ¿Qué vas a usar? Imanes. Eso y el detalle del nombre. Athena. El detalle del nombre a mí me puede la mitología. Y Athena es la diosa de la sabiduría y de la guerra. Entonces tenés ahí Starfleet Academy, la ciencia y la escuela de guerra. Ya está, a mí me compraron. Ya con eso. Es un lindo detalle. Quiero que en la segunda temporada la usen un poquito más. Lo que queda. Claro. Sí, bueno. Que arreglen un poquito. Que la arreglen porque la verdad la fajan bastante.
a esta ¿Qué nave. querés? Si la conducen adolescentes. Es A como el veces. auto que vas a chocar. Claro. Es el auto que vas a chocar siempre. Pero en líneas generales es una buena introducción. Vemos, por ejemplo, al villano de la serie y a toda la organización. La Venari Ral, este conjunto de piratas, podríamos decir, malosos de turno. Porque no, eso es algo que me hizo un poquito de ruido. Nunca se llega a establecer exactamente el tamaño de la organización. Sabemos que son gente peligrosa, pero no sabemos si son solamente un puñado de bandidos o son una liga del mal. Y mirá, según la teoría, ocupan en el cuadrante alfa el lugar entre la Federación y la zona de comercio Ferengi. Y eso es casi llegando al cuadrante beta, donde está Deep Space Nine. Todas cosas que se originaron a partir de la quema. Claro. Ya que para los que no sepan lo que es la quema, fue un evento que arruinó la posibilidad de la tecnología Warp por unos 120, 130 años más o menos, lo cual retrasó muchísimo el contacto hoy, por sobre todo el comercio, entre los diversos mundos. Y esto hizo que, en el caso de la Federación, por ejemplo, llegue a una crisis interna que la desestabilizó por completo, perdiendo el 90% de su poder. Porque en el futuro de la utopía, después de que esta ya estuvo estabilizada y reforzada y vuelta a reforzar, se cayó todo. Claro. Y ahora hay que empezar de vuelta. Eso en sí es lo lindo que tiene esta serie, porque es la primera generación de estudiantes que se vuelve a preparar y que tienen el futuro por delante, literalmente. O sea, de ellos va a depender todo. Y hay que ver que lleguen a buen puerto. Y casi que en el primer capítulo vuela todo al carajo. Pero me gustó el giro de que la misma base de estudios sea la nave. Sí. No sé igual hasta qué punto son tan necesarias las nacelas. Porque después vemos cómo pueden operar el disco sin ellas. Y no estaban a propulsión. Eso era Warp. Sí, capaz que deben tener un núcleo Warp más chico aparte de las nacelas, o 1000 años después el Warp es distinto. Claro, en el futuro del futuro el Warp los cabe en el bolsillo. Es que pensá que también, haciendo un medio spoiler del último capítulo, hablan de el núcleo Warp estando solo el disco. Raro, pero está bien. Distinto. Tienen que haber avances. Hubiese sido más raro aún que 800, 900 años en el futuro la tecnología siga siendo la misma. O sea, la misma de Original Series. Claro. Pese a que a mí me gusta cuando mantienen la misma estética, pero es entendible. Quizás me hubiesen dejado que las nacelas sigan conectadas entre sí, pero bueno, ya. eso es algo mío, lo entiendo. Algún día lo voy a soltar, pero hoy no será ese día. Bien. Es un buen primer capítulo, es un lindo vistazo y también se agradece que soltaron este y otro capítulo más. Sí, el segundo capítulo de la serie, que es Beta Test, que nombre gracioso, Beta Test. Un beta test es una prueba que se hace cuando vas a largar algo, pero todavía no. Pero todavía sí, entonces lo largas en modo beta. Está en prueba, pero es una doble referencia hacia los betazoides, que era una de las ramas de la Federación que se perdió en la quema, y de donde nosotros tenemos a nuestra queridísima Diana Troy, y no tan queridísima, pero la queremos mucho, a la señora Michelle Barrett, que tenía su rol de Luxana Troy, además de la computadora de todas las Star Trek hasta Voyager. La primera dama de Star Trek, con el perdón de Uhura, pero bueno, era entendible, que generaba eso, ay no, va a ser un capítulo de Luxana, la puta madre. Hasta que en algún momento decís, ey. En Deep Space Nine es mejor personaje. Sí. Pero bueno, todos son mejores personajes en Deep Space Nine, sigamos al caso. Deep Space Nine, ¿cómo te queremos? Casi que estaría bueno que vuelvan a hablar de esa serie en esta, ¿no? Sí, interesantísimo, ¿no? Sería interesantísimo. Pero este segundo capítulo está bueno. Te meten otro personaje más para la trama. El que termina siendo el interés amoroso, sí, pero no. Sí, pero sí. sí. Pero vos ves el póster de la serie y lo tenés a Caleb abrazándola a la pibita. Y decís, sí, bueno. Bueno, sí, pero es complicado. Hay demasiados personajes. Pero sí, acá es donde aparece el personaje de Tarima, la hija de, creo que es el embajador, sí, o el líder. El primer ministro de los betazoides.
entendemos un poco más de cómo siguió evolucionando esta raza post-quema, esta reticencia que tienen a volver a formar parte de la Federación y dentro de una relación que van haciendo entre ambos jóvenes personajes, podemos llegar a ver una suerte de cercanía entre Betazoid y lo que quedó de Starfleet. Como capítulo me gustó, creo que es el verdadero cierre del inicio de la serie, no solo por el hecho de que te suman a otro de los personajes principales, sino porque el capítulo termina justamente con Caleb encontrando dónde va a dormir, que termina teniendo estos 3 compañeros. Sí. Y de ahí en adelante es cuando da inicio todo lo que sería el verdadero año lectivo. Pero el capítulo 3 para mí fue un embole. Lo sufrí. A ver, el capítulo 3, Vitus Reflux, es un capítulo tan de comedia adolescente que le sacabas el título y lo podías poner en cualquier serie de los 90 de ¡ay, vamos a hacerle las bromas al otro equipo! ¡Oh! Sí, rayos! No, me quería agarrar la cabeza por momentos. Esto era lo que yo temía. Pero es un embole. No, esto es lo que no compro, y que entiendo que es el chiste de la serie. El drama estudiantil. Me aburre, me cansa. Y mirá que creo que este es el capítulo de las bromas entre los dos colegios. Claro. Vitus Reflux termina siendo la planta que, valga la redundancia, que le plantan a lo que es la escuela de guerra y que está protegida por estar en peligro de extinción. Entonces, como que nadie la puede podar. Pero incluso es una trama que se tendría que haber terminado en los 10 minutos. ¿Por qué? Porque en un momento cuando van con la capitana Ake, que a todo esto es la directora del lugar, y le plantean la situación de directora, mire, los de la escuela de guerra nos están molestando, queremos devolverle el favor. Ahí tendría que haber dicho, ¿que quieren hacer qué? No, a ver, dame un minuto. Hola, jefe de la escuela de guerra, ¿qué hicieron sus alumnos? Ajá, bueno, procure que no lo hagan, yo me voy a encargar de los míos. Y se terminó. Pero ¿qué pasa? Que el canciller del otro lado es un forro. Porque mis alumnos van a ser los que van a sobrevivir, porque es la supervivencia del más apto, entonces que se la banquen. Y Ake, que es súper pacifista, es re hippie. No, bueno, está en una. Tienen que aprender a convivir y tienen que... Y les iba tirando puntitas de cómo solucionar el problema sin decírselo. No les puedo decir que le hagan esto, pero este es otro de los momentos en los que yo te digo que el título de Por el bien de la trama, acá los docentes tendrían que haber dicho, no, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes empezaron? ¿Vos y vos? A detención, vamos, el resto, si sigue acá en 5 minutos, cobran, vamos. Sí, bueno. Dale, pero bueno. Pero también tenías el concepto de la amistad, el concepto de trabajar en equipos, porque incluso cuando estaba todo el bardo, los más barderos del grupo, Caleb y Darem, iban a comerse los crudos, y Genesis empieza como, no chicos, vamos a pensar algo, vamos a... Bueno, en la escuela de guerra, el vulcano, el Navi, me acuerdo del nombre, pero yo cariñosamente le decía Spoko. O sea, era un vulcano, pero que claramente era un bully, un abusador. ¿Cuál es la lógica acá? Pasaron 1000 años, ahora los vulcanos no son tan flojitos. Claro, y ahora de hecho están con los romulanos, porque tenía a la compañera, no quiero decirle sidekick, porque claramente era la que estaba al mando, que era romulana, que con un romulano te entiendo totalmente que quieran pasar por arriba todo. Pero un vulcano era raro, pero me caían un poquito simpáticos esos personajes. Pero el capítulo en sí se me hizo tan denso. Pero, por suerte, tenemos el cuarto capítulo. Porque si el tercero no te gustó, vamos al cuarto, que es Books in Excelso, que nos cuenta un poquito la historia de Jaden. Entonces, este creo que es el primer capítulo centrado en... Un poquito Vitus Reflexus y Beta Test tuvieron algo para Genesis, ¿sí? Que le empezaron a mostrar el lado más capitán, el lado más command, pero Books in Excelso lo hace hacia Jaden, que estaba ahí con su familia, que él no quería ser un guerrero, no quería cazar, y el hermano lo reentendía.
Y dice, no, dale, no pasa nada, dale. Y le consigue un orbe de comunicación de Starfleet. Que los padres cuando lo vieron, no, ¿cómo vas a tener eso? Klingons ortodoxos. Claro, sí, pero creo que es ortodoxo a la vuelta. Básicamente Jaden está en ese conflicto familiar de lo que quiere ser, del mandato familiar, de quién es un verdadero guerrero. Está el ritual de comer esta comida Klingon que solo los guerreros pueden comer. Que es un lindo momento cuando el rebelde del grupo, el tipo que no quería saber nada con Starfleet, Caleb, se acerca a Jaden y le dice, ¿está bien, loco? Toma, te hice la sopita Klingon. Y Jaden claramente dice, no, esto no lo puedo comer, porque Yo solo no los soy guerreros. digno. Pero es un lindo acercamiento porque ves que el tipo que no quería saber nada con nadie se acerca al que básicamente fue su primer amigo con una ofrenda de paz. No se llega a buen puerto en ese momento, pero es un leve crecimiento de personaje de ambos, porque Sí. por un lado vemos parte del aspecto del Klingon, un tipo que parecía tan pacifista, tiene su límite de no, esto no lo hago. Y en este capítulo lo vamos conociendo y creo que es, junto con el siguiente, mis 2 capítulos favoritos. Son 2 capitulazos. Porque primero todo es mejor con Klingons, para empezar. Y segundo, te cuenta un poco no solo qué pasó con toda esta raza, sino quién es este personaje puntualmente. Porque el chiste con los Klingons es que son guerreros. Es la forma fácil de describirlos para todos. Pero su sociedad, su cultura, gira alrededor de la vida del guerrero. No de la guerra puntualmente, pero sino de esto de tomar a tu existencia como una batalla, como una lucha personal para conseguir algo, sea la disciplina que sea. Y esto es lo que se ve en el origen de la historia de Jaden, cuando su padre quiere que él sea un cazador, como su hermano y como toda su familia. El tipo no está interesado en matar, él quiere curar, quiere aprender a hacerlo, y la mejor oportunidad que se le presenta es ir a estudiar en Starfleet. Pero todo eso se le niega, y obviamente después está este costado de que su propio hermano reconoce que él es mucho más bueno, más pacifista. Claramente ahí es donde el capítulo dice, este personaje es homosexual. Es obvio, acá, en este capítulo. Sí. Sí, la escena con... Con Kyle, con el personaje... No, con Kyle no solo con Darren. También, cuando intenta calmarlo, porque está bueno toda la subtrama de tenés que debatir con otro. El famoso típico club de debate. Claro, y acá te muestran este problema que tiene para enfatizar sus ideas, que nace desde su mismo origen familiar, porque a él lo reprimían bastante, no podía demostrar quién era, y esa es su lucha. Sí. Está muy bien planteado porque te presentan, bueno, ¿cómo funciona un Klingon pacifista y homosexual? Su lucha puntualmente es con toda su vida. Y sus padres incluso están tan bien escritos que sí, son ortodoxos, son Klingons pesados, pero el capítulo mismo te da a entender que desde su forma de ver la vida entendían a su hijo. Sí. Es algo muy lindo, y de hecho me gusta mucho el momento de cuando finalmente se da el debate, porque el debate se da entre Jaden, el Klingon, y Caleb, su único amigo, de si la Federación debería ofrecer asilo a los Klingons, pues después de la quema los Klingons quedaron prácticamente extintos. Cronos, el planeta principal, recibió bastante daño de este problema cósmico, y al haber encontrado un planeta que podría ser propicio para una nueva civilización Klingon, es el mismo Jaden, el Klingon residente, el tipo que se vería beneficiado por todo esto, el que dice no, los Klingons no necesitan la ayuda de la Federación. Y está tan bien explicado porque te dice, no es que no lo necesiten, los Klingons no pueden obtener esto así. La Federación se jacta muchas veces de ofrecer la ayuda, pero ofrecer a un Klingon es prácticamente insultarlo. El Klingon no quiere algo gratis, el Klingon quiere obtenerlo, y si la Federación realmente respeta la cultura de otros como tanto dicen y se llenan la boca hablando, tienen que entender eso. Y eso es hermoso como está planteado. Y esto, todo el diálogo que tiene Jaden, es el otro lado.
es la civilización diciendo, no quiero que me ayudes, no necesito de ayuda porque yo voy a encontrar mi propia manera. Más allá de que eventualmente la Federación termina ayudándolos por cómo se desenvuelve el capítulo. Con un asterisco grande como 2 casas y media y un planeta. Pero funciona para la cultura Klingon. Exacto, y eso es lo que encuentra Jaden. Funciona muy bien por donde lo mires, tanto como su historia principal, su vida, como en el argumento del capítulo en sí, el debate que se da, como en la conexión que logra con su primer amigo, porque el capítulo de hecho termina con los dos tomando esa sopa que después resulta que es horrible, pero Jaden comida Klingon la acepta porque entiende que es un guerrero, pese a la vergüenza que sentía, de alguna manera inculcada sin querer por sus padres, entiende que el conflicto que lo llevó hasta ese lugar lo convierte en un guerrero. Y eso está muy bien definido por esta serie. Y justamente yo remarcaba el tema de la homosexualidad del personaje, porque capítulos después, cuando el tipo aparece en una escena con una pollera, ahí es cuando todo internet saltó. La pollera. Chicos, ¿no prestaron atención a este capítulo? Que te lo dejaban que... Es como si no estuviesen viendo la serie y solo vieron escenas. Ya vamos a hablar de eso, Pero, ¿sabes de qué vamos a hablar ahora? Del mejor capítulo de la serie. Puede ser. Del mejor capítulo de Star Trek en el milenio. Strange New Worlds tiene un par de contendientes. Es verdad. Pero este entró ahí, ¿eh? Es un buen capítulo. Es un hermoso homenaje. Para mí es un hermoso homenaje. Estamos hablando del quinto capítulo de la serie, Series Acclamation 1000, que toma al personaje de Sam, este ser fotónico, que se ve enfrentado por su creador fotónico dentro de este planeta fotónico que no sabe si entrar a la Federación o no. Simplemente mandó a Sam como una emisaria a analizar a los seres de carne y hueso, a analizar a la Federación. Y Sam, que tiene 6 meses de vida, está toda atravesada por su situación adolescente, por su crecimiento personal, por sus amigos. Y dice, todavía me falta mucha información, estoy trabajando en eso, pero necesito involucrarme acá. No, bueno, necesito que investigues, necesito que metas pata, y si en 4 meses no tenés información suficiente sobre los de carne y hueso, te volvés para el planeta. Los padres que exigen resultados inmediatos. Es que es eso, a una entidad que no estaba preparada. ¿Qué pasa? Termina tomando un curso de análisis de hechos y de cómo debería ser la sociedad. Es un curso de cómo entender a la sociedad, básicamente. Que la profesora le dice, no, vos no estás preparada para este curso. No, este curso no es para vos. Y vemos cómo Sam empieza a recorrer el aula y hay un montón de easter eggs. Básicamente es easter egg el capítulo. Al punto de que aparece la piedra... El guardián de la eternidad. El guardián de la eternidad de la serie original. Y empiezan a aparecer imágenes. Oye, ¿eso es una Deep Space Nine? Esa figura, esa persona, yo la conozco. Ese pelado. Y habíamos un cartel. ¿Qué pasó con Benjamin Sisko? Y fue jodeme que este va a ser un capítulo de Sisko. Para los que no lo sepan, el protagonista de Star Trek Deep Space Nine, Benjamin Sisko, quedó con un destino incierto al terminar la serie. Spoiler. Salvo beta canon mediante, ninguna serie o película volvió a tratar el tema. No sabemos qué pasó con él. Está muerto, está vivo, no se sabe. Ahora sí, es la primera mención de Benjamin Sisko en el milenio. No sé si en Lower Decks lo habrán mencionado cuando visitan la estación espacial. Puede ser, pero no lo recuerdo. No lo sé. Acá es como muy acá. No es un easter egg como dentro de Lower Decks, que Lower Decks es otro easter egg viviente. Sí. Pero acá el capítulo está centrado en Benjamin Sisko, en este misterio que se dio con el emisario de Bajor, la figura política / religiosa que fue Benjamin Sisko dentro de Deep Space Nine a la salida del agujero de gusano, cómo los orbes lo eligieron. Todo eso está concentrado en este capítulo. Y aparte, como el personaje de Sam
se ve a sí misma en la figura de Sisko, quien tenía su propia vida, tenía sus propios sueños, su propia idea de hacia dónde quería ir, y se vio en una posición que no eligió, la de ser un emisario. Y de hecho, al comienzo esto le choca, porque el recuerdo que la gente tiene de Sisko, tanto la Federación como la gente de Bajor, que directamente lo elevó a un estado prácticamente de profeta mítico. La escena donde va al club de Bajor es genial. No, es tremenda. Es genial, pero a ella le choca todo eso, porque dice, entonces tenemos que aceptar la carga que nos imponen, la misión que otro nos da. No puedo hacer lo que yo quiera. Y el tratamiento que le da la serie a eso, a medida que ella va conociendo la historia de Sisko, es hermoso, porque podrían haber sido para cualquiera de los dos lados, para decir, sí, tenés este destino que es más grande que vos, o no, vos elegís tu propio camino, rápido, de manera... Y acá lo hacen de una forma tan sutil. ¿Es un hombre o es un dios? Eventualmente se decantan por lo de vos elegís tu propio camino, pero con tu propio camino podés cumplir la misión que se te impuso, porque no habría otra persona que lo logra, porque al final habla de el sacrificio de Sisko. Sí. Spoilers, lo lamento para el que no haya visto el final de Deep Space Nine. Pero si están viendo un Trek Force, bueno, sí, y saben que amamos Deep Space Nine, la mención es referente. Y son más de 30 años, chicos, vamos. Pero la verdad es un muy lindo capítulo. Y mirá que la primera parte también la padecí. ¿Pero cuánto padeciste? Todo lo que fueron, creo que fueron los primeros 10 minutos de Sam hablándole a la cámara, rompiendo la cuarta pared. ¡Ay, sí! Que entiendo para dónde fue pensado, porque justamente es una adolescente muy infantil, con todo lo que eso implica. Insoportable para una persona adulta. ¿Sí? Se me hizo muy molesto. Y de hecho, vos me habías dicho que el capítulo estaba muy bueno. Había leído... ¿Pero qué te dije yo? Que le dé tiempo. Sabía que vos los primeros minutos los ibas a padecer. Dije, dale tiempo. Pero no fuiste el único. Porque creo que el capítulo lo vi al siguiente día de que se estrenó. No me acuerdo, una cosa así. Que por suerte no me comí spoilers. Pero veía comentarios muy divididos. Era la primera, creo que es el primer capítulo en el que realmente empezaron a aparecer comentarios positivos. O al menos lograban flotar arriba de todos los otros tipos de comentarios. Que decían eso de, denle tiempo, este capítulo realmente está bueno. Y funciona, por cómo se va desenvolviendo, por todo lo que va pasando por las capas, no solo de referencias, no solo de lo que termina siendo el canon de Star Trek, sino porque en su corazón es una historia sobre descubrir quién sos y hacia dónde vas. Y eso atravesado por un guiño gigante hacia la religión. Sí. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de una persona que vivió en otra época, que algunos lo toman como hombre y otros lo toman como Dios. Dame un guiño más grande a Jesucristo. No hay. Entonces vos vas a los fanáticos religiosos o a la gente que cree y dice, ¿vos viste alguna vez a Benjamin Sisko? No, nena, no funciona así la religión. Y acá está bien utilizado, por ejemplo, el personaje de la capitana Ake, que le dice, no podés ir a un grupo religioso que tienen su fe y plantearle, yo entiendo hacia dónde apuntás, pero no es así, porque los estás insultando. Claro. Y aparte, algo que Deep Space Nine había manejado muy bien era la relación entre la ciencia y la religión. Porque siendo Star Trek, tranquilamente se podrían haber ido a la fase y decir, dale, a ver, mostrame a tu amigo imaginario, no podés, listo, ya está. Deep Space Nine te la hace fácil, te dice, esta gente sobrevivió horrores gracias a su fe. Vos podés decirles que te demuestren que eso que ellos creen es real o no, pero al final del día, ¿importa realmente si logró sacarlos adelante? Y esto juega un poquito con eso. Sin mencionar los dos invitados que tuvieron para este capítulo. Y medio, que son importantes, pero sí, tenés razón. Mejor no, si no lo vieron, véanlo. Y sí, son 2,5, porque la verdad que es muy lindo. Quiero hablar de eso, pero no se los quiero arruinar. Pero bueno, no importa, vamos a hablar fuera de cámara de esto, porque lo vamos a hacer. Pero sí, tenés razón. Entonces, en ese caso, podemos pasar al siguiente episodio. No, ¿cómo? Pero vamos a decir quiénes son los dos invitados. No lo vamos a decir. Que vean el capítulo. Vean Series Acclamation 1000. Y esta parte del podcast está dedicado a Ale, a Silvia y a Alfonso, que Alfonso no está viendo Starfleet Academy. Alfonso, dale, metile pata. El siguiente capítulo, el sexto,
fue el capítulo que me sorprendió en cierto punto. Porque acá se bajaron uno de los personajes. Que Sí. yo no pensé que lo iban a hacer. El Kobayashi Maru más Kobayashi Maru de todos. Para los que no sepan, Kobayashi Maru, dentro de lo que es Starfleet, dentro de lo que es Star Trek en general, es una prueba pensada para que falles. En realidad es para ver cómo soportás fracasar. Que la resiliencia para personal de Starfleet es como lo más importante, sino ahí. Y es el primer capítulo donde, sacando el piloto, nos muestra a los personajes realmente en peligro. Porque se ven sorprendidos por una situación dentro de una prueba que en teoría estaba bajo control y que eventualmente tiene resultados fatales para no uno de los protagonistas, pero sí uno de los personajes que nos habían presentado. Lo cual genera unas ramificaciones que se sienten hasta el último capítulo, porque los afecta a todos en general. Es un capítulo interesante. Es un capítulo raro para hacer Star Trek porque es un toque más oscuro, Sí. más violento, si se quiere, pero yo lo tomo desde el lado del crecimiento de los personajes. Sí. Sin ir más lejos, tenemos la pérdida de nuestro vulcano residente, No, Babi. es poco. Sí, nuestro querido Spock. Te conocimos tan poco, es poco. En este capítulo vemos como Tarima y Caleb tienen una relación más íntima. Y recordemos que Tarima es betazoide y eso implica unas conexiones mentales locas que Caleb no soporta y que básicamente lo hacen paniquear porque Tarima termina metiéndose dentro de su propia intimidad cerebral viendo cosas que él no le mostró a nadie. Con todos los problemas que tiene el chico rudo, que en realidad no es tan rudo. Tal cual. Chicos, recuerden consentimiento. Y que la salud mental es importante. Sí. Entonces vemos cómo hay un alejamiento entre Tarima y Caleb, que eso después termina resultando en que esta expedición, esta prueba que termina saliendo mal, se ve afectada por este enlace que tenían Tarima y Caleb, que termina ayudando a salir a los resultantes de la academia. Los terminan salvando. Sí, a través de un enlace mental. Es como el pincho vulcano, pero betazoide y telepático. Está bien. Han habido historias más falopas en TNG con los betazoides. Asterisco, parte de lo que es la Miyazaki, que es la nave a la que están estudiando, se rompió en una misión. Bueno, entonces la usan en un costadito, así toda rota, para toda esta prueba. ¿Qué pasa? Hay una serie de cómics dentro del universo que te cuentan la misión y cómo salieron. Entonces meten esos cómics como input a la computadora para decirle, nena, pasó esto, avispate, ya pasó. Y salen como si estuvieran metiendo información a la IA. No hacía falta matar al fanático de los cómics. No, por eso. Pero qué lindo que los cómics hayan sobrevivido al siglo 32. 32. Imagínate. Para los que dicen El que se están action, muriendo. el action 1.000.000. Y más o menos. El capítulo siguiente, Koseine, es para mí el más flojo. Así que es el capítulo dedicado a Darem, que es el casamiento de Darem. Está escrito por Tom King, porque al final termina no casándose. Una tomquineada. Una podríamos tomquineada. Se terminan en las vacaciones, va a su planeta, se termina casando con su prometida. Jaden lo termina acompañando como si fuera el el best padrino. man. Claro, el wingman. Pero vos fíjate, estamos en el planeta de estos tipos que tienen dos formas. Una forma humanoide y una forma más Pedrosa. pedrosa, podríamos decir. Y ninguno se transforma. Son todos seres humanos. Y no es una cuestión de que sale caro el maquillaje, porque hemos visto otros aliens con maquillajes en todos momentos, pero Pero si podés cerrar 8. no te pido que los 8 se transformen, que uno lo haga aunque sea, en algún momento. Era más barato. Pagaron mucho con la escena. La escenografía ya era todo CGI encima. Yo no sé si este es el peor capítulo. Si es flojo, eso te lo acepto. No, para mí el tercero es el peor, el que A vos no te gustó. a mí no me gustaron y bueno, y por eso digo que es el peor. Pero este no tiene nada. Este tiene como una trama a lo serie original, pero mal. Claro. Y Tan, 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 tan. es que sí, el planeta
que ahora no me acuerdo el nombre, me recuerda mucho a las escenas de Amok Time, cuando vimos Vulcano, donde terminaron peleando Kirk y Spock. Y acá es donde se dio el escándalo de internet al ver un Klingon con pollera. Nunca vieron un escocés. Y vestido. Claro, nunca le prestaron atención a Scotty. Claro, Scotty aparece con pollera más de 3 capítulos en su uniforme de gala. Y en las películas. Pero bueno, en TNG aparecen de fondo unos tipos con unos vestidos en la misma Enterprise. Nunca hicieron nada, estaban ahí de fondo, pero... Y los de la zunga del planeta loco. Ay, no me acuerdo, no me recuerdo esos capítulos. Qué mala que es la primera temporada de TNG. Pero sí, eran cosas. Pero sí, es bastante flojo. Encima, es uno de los 3-4 capítulos dedicados a un personaje puntualmente y sí. Es que, a ver, venimos. Pero no. Jaden, Sam. El capítulo 6, el del Kobayashi Maru, es un capítulo dedicado a Tarima. Porque, paréntesis, antes de que nos olvidemos, después de esto Tarima termina en coma y la terminan llevando a Betaced. Koseine es el capítulo de Darem. Genesis tiene un poquito en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, entonces hay como unos capítulos de Genesis. Pero como que es el personaje más maduro entre ellos, no necesitas. Claro, no necesitas un gran... El resto sí. Lo que pasa es que tenés un poquito de Genesis en casi todos los capítulos. Y después, bueno, el capítulo que le sigue es simpático. Creo que a vos te gustó más que a mí. El del club de teatro. Sí, a ver. Acá tenemos una de las invitadas especiales que vino exclusivamente desde Discovery. Nuestra queridísima Mary Wiseman, nuestra queridísima capitana Tilly, teniente. Teniente, eventualmente llega en algún punto. Sí, uno de los 3-4 personajes que nos caen bien de Discovery. Bueno, este capítulo tiene varias cositas. En principio es como una gran obra de teatro porque están enfrentándose a el duelo por la pérdida de su compañero, todo el trauma que les generó esta misión, el regreso de Tarima hacia Starfleet y el conflicto que genera Sam, que empieza a buguearse porque mucho. Había quedado herida de la otra misión. Exactamente, todo esto viene a causa de esta misión y termina yendo hacia el planeta fotónico la canciller Ake, el doctor Robert Picardo y Sam, que la van básicamente a reiniciar. Cuando van a reiniciar, le dicen, bueno, necesitamos que el doctor, que te quedes como figura paterna, algo que él había rechazado porque él era un personaje que estaba como reacio a tener contacto con Sam porque le recordaba que él era un fotónico, le recordaba que había perdido un montón de gente y él estaba como, me chupa todo un huevo. Ya perdí gente, ya está, no me voy a encariñar más. Recordemos que pasaron muchísimos años de la Voyager, que fue su hogar durante muchísimo tiempo. Entonces se hace como las paces consigo mismo, con Sam, y le forma esa figura paterna y le hace un crecimiento desde cero, como una especie de reiniciar el Windows, y tiene ese vínculo paterno que la llevaría desde su nacimiento a los 15-16 años en 3 semanas. Más o menos, porque como son fotónicos es fast forward. Claro. Es una linda exploración de cómo funcionaría la longevidad desde la perspectiva humana. Porque sí, es muy divertido ver el paso del tiempo hasta que te das cuenta que todas las personas que vos fuiste conociendo a lo largo de tu vida se van a morir porque no tienen esa misma habilidad que vos. Y cómo podés seguir adelante después de todo eso. Podés volverte medio cínico y alejado de todo, como el doctor, o podés aprender de eso. En ese sentido, este capítulo me gusta. Pero justamente son dos aspectos, porque tenés esa historia y después la historia del teatro, que sí, es todo una cosa encubierta para tratar de ayudar a los alumnos a superar su trauma. Pero no me terminó de cerrar, ¿eh? Y entiendo por dónde lo apuntaron, pero esa parte me pareció flojo. La parte de los fotónicos está perfecta. No, a mí la parte de los estudiantes me gustó. Bueno, yo lo veo de otro lado. Como que lo veo más cercano a mí, el hecho de sentarlos. Bueno. El lado docente de proponer algo y decirles, bueno, tienen que hacer esto, pero vos sabés que eso no solo lo hacen por la materia, sino que los estás ayudando en su vida personal. Claro. Te lo entiendo. No compro la historia de los estudiantes. Bueno, no sé. Podría haber sido peor.
Sí, pero podría haber sido muchísimo peor, sin duda. Bien, y estamos en el arco final. Los últimos 2 capítulos que forman una única historia, ¿sí? El cierre de esto con Caleb encontrando finalmente a su madre en un planeta totalmente externo al José poder. Cepaz. Sí, básicamente era José Cepaz a la vuelta. Sol de Mayo, que estaba justo dentro de los límites de la Venari Ral y es como una especie de planeta mercado muy parecido a Nowhere de los Guardianes de la Galaxia. Pero mucho más turbio. Sí. Mucho más peligroso. José Cepaz. Sí, básicamente. Y donde, bueno, volvemos a ver a Tatiana Maslany, a la madre de Caleb, Anilla, junto con sus compañeros que se escaparon de clase para ayudarlo en lo que vendría a ser un shuttle. Claro, y acá cierra el pequeño arco de no necesito a nadie, soy mi propio rebelde. Y al final, pese a que él no quiere, en un primer momento se le suman la mayoría de sus compañeros. Todos. No, se quedan a la Shuttlecraft. Claro, sí. No van ni Jaden, ni Tarima. Básicamente tenemos a uno de los personajes, a Derem, que estaba totalmente ebrio de la fiesta por la noche 300. Genesis, que estaba literalmente secuestrada en ese shuttle, que si la dejaban salir iba a decirle a todo el mundo lo que estaban haciendo y es, no, vos te quedás acá. La única responsable, si vamos al caso. Pero la que la encierra a Genesis es Sam. Es, no, nena, vos no, vos te quedás con nosotros. Tum. Y es Sam la que empieza a configurar todo el shuttle para irse, porque Caleb era muy grosso, pero sin Sam yo creo que no llegaba ni a la esquina. No, necesitaba los cálculos. Necesitaba unos cálculos que encima Sam encuentra un Transwarp. Transwarp. Queridos Borgs, gracias. Que es un agujero de gusano mucho más rápido que los agujeros de gusano, calculado para salir muy cerca de Venari Ral. Y ahí es donde aterrizan, encuentran a la madre, se enfrentan a toda la organización de Venari Ral. Y bueno, tenemos todo el desarrollo final hasta que Nala se da cuenta y es... ¿Cómo que fueron al... pero la rep? Y va a buscarlos solamente con Renault y el doctor. Dentro de la Athena. La Athena. Asterisco. Porque estaban escondidos Jaden y Tarima adentro de la Athena y es... ¿Cómo se escondieron? Hicimos trampa y nos escondimos en un gozo y los sensores no nos detectaron. Eso, una mouse herramienta que van a utilizar en el último capítulo. Ahí, la escena de la Athena aterrizando casi en el planeta, haciendo fuerza gravitacional. Es una escena interesante, pero me hizo ruido el tamaño de la nave. Porque tendría que tener el tamaño de un edificio. De un edificio grande tipo de facultad. Sí. Ponele, ¿no? Más o menos. Pero en esa escena, sí, pero parece más chico. Yo pensé que ibas a decir que parece más grande. No, parece más chico. Es un poquito de perspectiva. Cuestión que estaban teniendo unos problemas de teletransporte, entonces acércate. Y le tiran la nave encima al mercadito, a la salada de Venari Ral. Y se llevan a todo el equipo. Es 5 para teletransportar. Y ahí se entera la capitana Nala que encontró a la madre y es un... ¡Ey, encontraste madre! ¡Te odio! Y bueno, tenemos todo el cierre del arco de Nala, Anilla, Caleb. Y aparece nuestro querido Paul Giamatti. Bruce Naka. Luz Braca. Siendo tan maligno como él solo. Sí, quedaba re bien Bruce Naka, escrito así. Pero bueno, decisiones que no tuvieron. Y empieza a pegarle a la Athena con todo lo que tiene. Le cae a la nave, la aborda y secuestra finalmente a Anilla y a la capitana. Porque el resto se fue a esconder a un costado. Y Renault, no se muevan. Qué gran personaje Renault en esta serie. Creo que lo que mejor logró la serie es reivindicar un personaje que era horrendo en la anterior. Ahora bien, y acá vamos a hacer un spoiler del final de la temporada. El eje motor del drama, no la relación entre Caleb y sus dos madres a esta altura, pero el tema de las armas que la Venari Ral había robado a Starfleet. Yo eso no te lo compro. No hay chance. No.
es el ejemplo más claro de la trama, así lo necesita, Sí. lo que vengo diciendo, pero está mal en muchos sentidos. Esto son unas bombas Tipo minas. tipo minas, diría terrestres, pero acuáticas más que nada. Sí, porque están flotando. Están flotando y nuevamente Star Trek utilizando conceptos navales en el espacio, utilizadas mediante la tecnología de las partículas Omega. Las partículas Omega las habían presentado en Voyager y eran unas partículas teóricas hasta ese momento, hasta que lograban encontrarlas, las cuales eran perfectas en todo sentido y generaban una suerte de experiencia religiosa para los Borg, lo cual era un concepto bastante extraño en ese momento. En este futuro futuroso, estas partículas están siendo utilizadas como armas. Pese a que después sí, ya sé, te dicen que en realidad la Federación las estaba investigando para generar un nuevo tipo de energía que con tan solo una fracción de estas partículas podían mantener a un planeta por 1.000.000 de años. Uranio, básicamente. Está bien, perfecto. ¿Y la parte de la bomba? Pasas que gozan. Todo bien, porque acá vos me podés decir, bueno, en realidad los piratas se afanaron las partículas, que se afanaron un montón de partículas para el uso que le van a Una dar. bolsa de partículas. Y hicieron sus propias minas para eso. Primero, dudo que tengan la tecnología, porque si tuvieran toda esa capacidad, sería una fuerza mucho más superior que simplemente unos piratas del asfalto. Por más que sean piratas del asfalto papoteados Y organizados. y organizados, tenés que generar la manufactura de todas esas bombas, la parte física, digamos. Vas a necesitar demasiados replicadores para lograrlo, lo cual a su vez va a generar más energía. Segundo, si ellos no lo hicieron, significa que Starfleet ya las tenía almacenadas. Y esto genera dos grandes problemas. Uno, el tamaño, porque estas minas las terminan expandiendo o tirando a lo largo de todo el sector de la Federación, Sí. formando una suerte de círculo de un sector entero de la galaxia. El tamaño que esto supondría, porque no estamos hablando de un círculo, no, hablamos de una esfera en un sector de la galaxia, algo que claramente tendría que ser visible desde afuera de la galaxia. Es Sí, un bueno, tamaño a ver, enorme. hay problemas geométricos ahí, yo te los reentiendo, pero es para simplificar un poco la trama. Sí. Cada mina ocupaba o explotaba en el rango de Varios montón. sistemas solares, vamos a Va, decir. ponele, anulando la capacidad de warp, entonces lo que hacía era como cavar un agujero alrededor de la Federación, dejándola totalmente inutilizada y aislada del universo. Y Pero después, sé bueno con la trama. yo lo intenté. vamos a suponer que sí, que voy a mirar por otro lado, pero después tenés el problema ético de la Federación. La Federación, que se supone que es una utopía pacifista dedicada a la investigación, lista para la guerra en caso de que llegue, tiene un arma de destrucción no masiva, lo que esté arriba de masiva. O sea, vienen de Querían tener el garrote más grande. 130 años donde estuvieron incomunicados, pues no podían utilizar el warp, y crean un arma que puede generar la quema a un nivel aún más grande. No te lo compro. Y vos me podés decir, bueno, pero en la vida real tenés antecedentes. El proyecto Manhattan fue una investigación científica que eventualmente resultó en una bomba nuclear. En dos. En dos. Perfecto. Y en un montón de muertes. Perfecto. Sí, entiendo. Pero la Federación no es Estados Unidos. Se parece mucho por Sí. momentos a una versión idealizada. Te entiendo totalmente. Pero esa es la ventaja que nos da la ficción. Acá podemos decir, sí, ellos son los buenos. Y listo. Y no hay mucha más discusión. No hay motivo, no hay razón para que exista eso. Y encima, ¿dónde los guardás? No, que para mí ahí hay como algo, un agujero de guión que dice, sí. Es lo que decimos Ponele. siempre. Necesitas la figura del editor para que caiga y diga, me gusta a dónde estás apuntando, pero tu idea es una mierda. Sí, pero Vamos a buscar otra solución. Si no tenías que tirar una temporada más, no, tardaron una temporada en hacerlas. Minutos más, minutos menos. Pero este es a nivel de producción de Palpatine. Mira, te lo hago fácil, entre el capítulo 7 y 9 pasan unos meses. Para cubrir todo el sector. Mirá, Dale. qué sé yo. Dale. Seamos buenos, fue un buen cierre. Sí, pero, y esto me lleva a un tercer punto. Oh, ¿Qué pasa? El meollo de esta situación, la Atena queda excluida de ese sector
con la amenaza de que si intentan ingresar el sistema de estas minas flotantes que están ocupando el límite del espacio de la Federación, las van a detectar, van a explotar y van a aislar a todo ese sector. Porque va a generar una reacción en cadena. Y probablemente hagan pelota a muchos planetas que están cercanos a ese borde. Y adentro. Genera que la Athena no pueda ingresar. Pero, ¿y si otra nave quería pasar por ahí? A ver, yo creo que ahí la explicación más lógica es... Todas las naves tienen sensores. Y es, che, ¿qué es eso? Estamos hablando de un sector lleno de planetas. Podés tener algún mundo no tan desarrollado. No Pero todos tenés son que tener parte de warp. la Federación. Pero tenés que tener warp Y para capaz salir. que lo descubrieron la semana pasada y justo tan cerca del borde. Bueno, de vuelta, seamos buenos. Estoy siendo demasiado bueno. Nah, poquito. Pero bueno, a ver, tenemos este último capítulo que básicamente es... tenemos que salvar a toda la Federación de este círculo de minas flotantes alrededor. Te juro que no podés pasar por arriba. Ni por abajo. Ni por abajo de un espacio tridimensional. Ni usar agujeros de transwarp que se lo plantean. No. Va a pasar algo malo. Bueno, está bien. Y bueno, termina todo el equipo de los cadetes en la Athena a cargo de Renault, encontrando la solución con gluones, unas partículas subatómicas que estabilizarían la partícula omega si se la transmite en una frecuencia tal que encuentra tarima. Todo esto en realidad sirve como una suerte de prueba final para el grupo en general, para ver si cada uno de ellos, con los conocimientos que fueron adquiriendo, pero más aún con las relaciones que fueron formando, funcionan como un grupo estable, siempre y cuando puedan llevarse bien, siempre y cuando puedan entender que el resultado depende del trabajo de cada uno y de cómo esos trabajos funcionan entre sí, porque al final es lo que Reno les termina diciendo. Si ustedes fallan, se termina. No, esta es la prueba final. Si reprueban, se mueren. Ay, ¿quién pudiera decir ¿Quién eso? pudiera, no? Ahora entiendo por qué te cayó bien esta versión de Reno. Sí. Pero sí, y de hecho funciona. Porque gracias a ese trabajo de equipo, gracias a que cada uno más o menos logra poner en fila todos sus patitos y trabajar como grupo, logran no solo desactivar todas las minas que están generando este problema, sino que logran rescatar tanto a la capitana como a la madre de nuestro protagonista. Y al mismo tiempo logran vencer a Bruce Naka, dejándolo como el bufón patético e inmaduro que es. Y a todo esto se da una suerte de absolución o desenlace del problema inicial. Porque la capitana Nala finalmente enfrenta a la madre y le dice: sí, estuvo mal lo que hice, yo lo entiendo y tuve que vivir con eso. Y sin embargo, tu hijo está acá, logró seguir adelante. Queda en vos si me perdonás o... No, sos culpable. Genial. Era obvio que no, pero eso desde el vamos, que el veredicto estaba cantado. No la iba a perdonar. Pero va a aprender a vivir con eso. Porque efectivamente le dio un futuro a su hijo. Lo ve vivo, pese a todo lo que pasó. Porque cuando empieza el primer capítulo, Anilla está convencida de que su hijo está muerto. Por lo que llegó a ver la explosión de la nave, que al final no fue una explosión. Y todos estos pequeños arcos entre un capítulo y otro te hablan de que se le dio el tiempo a cada personaje para madurar, para tratar de seguir adelante y más o menos cerrar. Y yo creo que en resumen, esta serie está bien. Yo no sé si decirle bien, pero está Bien. mejor de lo que podría haber salido, está mejor de lo que esperaba. Sí, está mejor de lo que temíamos. O sea, no es lo que esperamos, es lo que temíamos. Porque Yo pensé, a ver, las series adolescentes, yo te las rebanco. Aún todo. Yo te las rebanco, porque convivo con. Entonces, yo dije, uy, esto va a ser una adolescentada, manga va a estar puteando. Y no, fue muy No tanto. Star Trek. Fue muy Star Sí. Trek en algunos momentos. Tuvo su Vitus Reflux ahí dando vueltas. Pero a mí me convenció. A mí me dice, sí, yo quiero seguir viendo esto. Yo quiero ver qué pasa en el segundo año.
Yo también, y sin embargo me generaba estos problemas que yo te decía, sobre todo en los primeros capítulos, que no lograba entender hacia dónde quería ir la serie. Porque por momentos era más Star Trek de muchas cosas que se vieron en todos estos años, y por otro momento era un drama adolescente, berreta, genérico, y era lo que esperaba que fuese. Porque algo que debo resaltar, que desde el primer momento esta serie dejaban claro que no era para nosotros. Ya te lo decía, esto va a ser una serie de adolescentes situada dentro del universo de Star Trek, con las reglas que nosotros ya conocemos, con personajes que ya conocemos, pero va a ser algo distinto. No esperes que sea Strange New World, no esperes que sea la nueva generación. En cierto punto yo la veo cercana, no solo por el capítulo puntual, pero la veo cercana a Deep Space Nine por el hecho de que la mayoría de sus capítulos se da en un lugar concreto y que no se mueve de ahí. Asterisco, eso es un gran halago viniendo de nosotros. Totalmente, totalmente, salvando las diferencias de que Deep Space Nine está 1000 veces mejor escrito. Y aún así, salió algo que me sorprendió para bien. Cuando no funcionaba era lo que temía. Pero es entendible porque yo entiendo, soy consciente de que esta serie no está escrita para mí. Yo eso lo puedo entender. Me va a hacer ruido, pero sigue siendo Star Trek y dentro de todo funciona. Lo que sí hay que mencionar, y esto ya creo que lo habíamos tirado un par de veces, es que esta serie puntualmente mucha gente no fue justa con ella. Es una serie que hoy por hoy en IMDb tiene una puntuación de 4.4. Bajísimo. Y no creo que sea puntualmente algo nacido de la calidad misma de la serie. Sin ir más lejos, antes de que la serie misma se estrene, ya le estaban haciendo el tristemente conocido review bombing. Para el que no sepa lo que es esto, es agarrar cualquier título que aún no viste y ya calificarlo negativamente por X motivo. Porque no te gusta la idea, porque tenés un sesgo completamente negativo que viene de algún otro lado, o porque alguien te dijo, che, ¿sabés lo que sería gracioso? Dejarle una calificación de mierda a esto. ¡Ay, sí, dale, vamos a hacerlo! Para hacerla corta, si ustedes seguramente los han visto, por ejemplo, en YouTube o en otros lugares, en otras redes sociales, por así decirlo, el típico video de letras en grande o la foto de alguno de los protagonistas que, o casualidad, puede o bien ser un personaje homosexual, o ser una mujer, o ser todo lo anterior, o ser un personaje que por algún motivo disgusta. Ahora, es raro que sea el protagonista masculino o otro o alguno de los villanos. Rara vez va a ser un villano. Y por lo general son caras que están retocadas o con Photoshop o peor aún con inteligencia artificial. La cantidad de videos falsos que han salido de esta serie hablando de, bueno, se terminó o se va a cancelar antes de que salga porque dentro de Paramount hay un manejo político que está impidiendo... No. Y mirá que Paramount manejos políticos tiene. Sí. Pero se dio un despilfarro de odio mucho antes de que salga a la luz. Y es horrendo eso, porque yo entiendo, el mundo es un lugar de mierda que está bastante jodido hoy y siempre lo ha estado. Pero yo lo tomo muy personal cuando se da en el ambiente de los cómics, de la ciencia ficción, de las películas, de todo lo que a mí me gusta, de lo que me entretiene. He visto gente que supuestamente es fanática de toda la vida de Star Trek decir que esta serie es demasiado progre, demasiado woke, que está mal escrita, que tiene 1001 problemas y por eso le hace mal al legado mismo de Star Trek. Sobre todo esto, yo tengo dos cositas para decir. La primera, el progresismo y el woke hoy en día son dos términos que están completamente desdibujados. Se utilizan más para decir todo eso que a mí no me gusta. Claro. Porque si sos fanático de Star Trek, si creciste viendo, por ejemplo, la nueva generación, me decís, sí, por ejemplo, Darmok. Un capítulo donde la Federación se encuentra con una raza distinta que tiene una cultura completamente distinta a ellos, alienígena por donde se mire, y sin embargo logran resolver sus diferencias hablando entre sí. Sin ir más lejos, vos tenés una figura de ese capítulo. Sí, señor. La serie original, que tenías capítulos donde, por ejemplo,
las deidades que en su momento habían sido figuras religiosas eran en realidad alienígenas. Who mourns for Adonis? Cuando se lo encuentra en Apolo, que era el último que había sobrevivido, te da cierto concepto sobre la religión misma. O por ejemplo, Let This Be Your Last Battlefield, el capítulo de los personajes que tenían los dos colores a ambos lados de la cara, en blanco y en negro. Fines de los 60, con todo lo que eso implicaba dentro de Estados Unidos. Dos personajes que están consumidos por su odio, llegaban a una nave de la Federación en el futuro donde los humanos habían arreglado todos sus problemas y los humanos les decían, ¿pero por qué pelean? Son los últimos que quedan. Ustedes somos distintos. Pueden elegir ser mejores de lo que estuvo antes. Y los otros, consumidos por su ira, se terminan aniquilando, pese a ser los últimos de su raza. Aunque después se vio que había otros sobrevivientes. Bueno, no viene al caso. La cuestión de todo esto, Star Trek siempre tuvo estas cosas. Siempre habló de un futuro mejor. Y de hecho, esa es la razón por la que me gusta tanto. Sí, me gustan los aliens falopa, me gustan los disparos, todo lo que vos quieras. Pero, a diferencia de otras franquicias en el futuro donde te dice, mirá que mañana va a ser peor que el día de hoy, mirá que mañana van a venir los robots y nos van a conquistar, mirá que mañana la humanidad va a evolucionar en un imperio que va a conquistar a la galaxia, mirá que mañana la religión va a ser mierda todo. Star Trek te dice, van a haber problemas, van a seguir habiendo problemas. Probablemente el mundo termine completamente devastado, pero eventualmente cuando vos y una persona con la cual estás completamente peleada por posiciones políticas, religiosas y lo que quieras, se queden frente a frente y tengan una pistola y tengan la oportunidad de matarse entre sí, va a llegar el momento donde se van a mirar a los ojos y van a decir, no tenemos que hacer esto. Podemos sobrevivir y eventualmente entre todos vamos a salir adelante. Por eso a mí me gusta Star Trek. Y eso, dicho de otra manera, y sí, es bastante progre, es bastante woke. Y está bien que así sea. Está bien que haya un personaje que claramente es homosexual, que usa vestidos, que rompe completamente el estereotipo del guerrero macho, cabeza, pesado. Está bien que te haga ruido, porque te genera la pregunta de, ¿realmente importaba ese arquetipo? ¿O es que yo tengo una molestia personal sobre eso? Está bien que haya un personaje que sea completamente molesto, pero que tiene la búsqueda de su identidad. Estoy hablando de Sam. La primera Sam para mí era muy molesta. Pero porque te deja esa pregunta dentro tuyo de, ¿yo tomo a este personaje como molesto porque mi punto de vista está completamente sesgado ahora que soy un viejo choto que ya está casi meado y no puedo ver que en realidad está buscando encontrarse a sí misma? ¿Hay algo más ahí? Y eso es lo que te genera la ciencia ficción cuando está bien hecha. Sí. Te hace esas preguntas, te saca de tu lugar de comodidad y te mueve hacia otros lados. Después queda en vos si lo aceptás. Ahora bien, y con esto cierro todo esta suerte de ataque hacia los atacantes. Dicho todo esto, yo voy a ser acá el abogado del diablo. Puedo entender que una persona consuma Star Trek y no se quede con nada de su mensaje. Lo entiendo totalmente, porque al final del día es entretenimiento. Es entretenimiento y es un negocio. Si el negocio no vende, el mensaje te lo metes en el upite. Así funciona la sociedad, chicos. ¿Por qué? Porque vos podés entretenerte con algo y no quedarte con lo que eso te trae. Estás totalmente en tu libertad. Es cosa tuya. Yo eso te lo puedo entender. Porque justamente es consumo. Vos no agarrás Star Trek porque querés entender eso. Porque decís, sí, esto la verdad que me gusta. Yo me quedo con el mensaje, la historia no me interesa, no hay nadie que vea Star Trek por eso. En todo caso, si entran por la ciencia ficción, se quedan por el mensaje, eso pasa. Ahora bien, lo que yo no puedo entender, y esto se conecta con todo lo que venía diciendo, son justamente los que te dicen que esta serie traiciona al legado de Star Trek. Para nada, esta serie sigue el mismo camino. Las preguntas que te van a hacer ruido pueden ir modificándose a lo largo de las décadas. En los que quizás en un momento era un mensaje completamente antibélico, hoy en realidad simplemente se puede plantear desde el punto de vista de, bueno, sí, quizás tu personaje super machote en realidad le gustan los hombres. Y si eso es un problema para vos, plantéatelo, porque así funciona la ciencia ficción, utilizando ideas que parecen completamente descabelladas y que no tienen nada que ver con la realidad. En realidad te ayudan a entender al mundo alrededor tuyo y a vos mismo.
Y después, lo que vos opines es cosa tuya. Y eso está perfecto. Cada uno es libre de pensar como quiera. Lo que no está bien es, si vos opinás algo, tratar de metérselo en la garganta a la otra persona. Ni el review bomb. Exacto. Vamos, muchachos. Pero bueno, la verdad que eso me pareció horrendo por parte de ni siquiera un sector de los fanáticos, sino de gente que sabe que el odio vende y que genera visitas. Sí. Pero bueno, por eso es tan importante que se hablen estas cosas, que se charlen, que se comuniquen. Y eso es algo positivo porque así como al comienzo era todo negativo, sobre el final de la serie vi muchos comentarios positivos, gente que dijo, la verdad, no esperaba nada y me terminó gustando. Como así también las reviews negativas honestas, que dicen, no, la verdad que la idea de las minas alrededor del sector me pareció una cagada y que no compré con el resto de la serie. Eso es entendible. Pero viste la serie. Pero la viste y está perfecto. Y está bien que pasen eso, que se hable. Esperemos que toda esta operación no repercuta en el futuro cercano y que más allá de la segunda temporada se pueda dar una tercera. Ojalá, ojalá. Que lleguemos a una quinta temporada. Ahora bien, la última pregunta que te dejo. ¿Cuál es el público de esta serie? Esa es una gran pregunta. Todos los fanáticos de Star Trek que ven Star Trek por ser Star Trek, ya entraron. Nosotros, los de la vieja escuela, los de TNG. Porque dice Star Trek y lo van a ir a consumir. De ahí a que se queden es otra cosa. Es otra cosa. Pero lo van a ir a consumir eventualmente. La parte de adolescente es ¿qué estás buscando? La generación entre TNG y los que nacieron cerca del 2000, los veinteañeros. Me parece que eso ya llegaron tarde. Sí. Los 2010, que tienen 16, 17. Es una serie apuntada a los adolescentes que están saliendo al mundo. Y yo creo que va más para ese espectro. Para un 16, 17, 18, entrando a la universidad. Está difícil. Y para gente que vea ciencia ficción. Recordemos que el público que ve ciencia ficción no es mayoría. Estamos cada vez más mermados porque la ciencia es mala palabra. Sí. Es así, lamentablemente. Y bueno, hay que hacer... No hubiesen hecho esas bombas, chicos, ¿qué quiere que les diga? Pero por otro lado no tendríamos vacunas. Exacto. Pero sí, está complicado, está difícil. Encima es una serie que les salió relativamente cara para lo que sería un presupuesto de Star Trek. El set principal de la Atena es enorme. Sí. Eso que se ve cuando... Pero... Porque hay dos, tenés el puente y el atrio. Claro, pero el atrio es gigante. Sí, tiene un efecto de espejos en la parte de arriba, pero son varios niveles. Sí, está hecho así, sí. Y es un gasto que no sé si le va a ser tan redituable. Más ahora que Paramount como que está cortando gastos a lo loco. No sé a dónde va a ir, no sé si le va a ir bien. Yo espero que sí, pero como que tiene muchas cosas en contra. No tiene una identidad fija. Tiene a todo este sector quilombero tirándole en contra, haga lo que haga la serie. Sí. La veo difícil y no me sorprendería si la segunda temporada es la última. Hola, hola, acá Agustín editando con las noticias del lunes. Y es un horror saber que Manga tuvo razón en esa predicción. Acaban de anunciar que Starfleet Academy va a terminar en su segunda temporada. Pese a que nosotros la disfrutamos y muchos trekkies también lo hicieron, parece que el estudio no pensó igual. Así que nada, tenemos última temporada de Starfleet Academy en su número 2. Y muchas gracias, gente. Sigo. Tengo miedo. Pero bueno, Manga, estuvimos hablando de Starfleet Academy. Te agradezco, como siempre, por otro gran Trek Force. TrekForce ha vuelto. TrekForce ha vuelto para quedarse. Muy, muy pronto se viene Star Trek 5. No tiremos fecha porque va a ser imposible. Muy pronto. O sea, al término de. Asterisco, pronto puede ser de acá. ¿Quién sabe? Quédense sintonizados, que va a haber más TrekForce en Forcecast. Manga, nos vemos. Chau, chau. Adiós.